ah, aquí vimos los diferentes cánones. Estoy haciendo un repaso de lo que vimos la semana pasada, simplemente para refrescar la memoria y acordarnos. Quizás muchos de ustedes ya han escuchado de esto, de los cánones y cómo se han formado a lo largo de la historia y por qué existen tantos libros del Antiguo, tanto del Nuevo Testamento o toda la Biblia en sí, con el canon católico en comparación del canon protestante. Entonces, vimos cómo el canon judío, ahorita lo vamos a ver con la Septuaginta, solamente se queda con los 39, no acepta a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Entonces, por eso es de que solamente se quedan con esa cantidad de libros. Eh, Como sabemos, quizás Martín Lutero, Juan Calvino, entre otros, pues eran personas inteligentes, bien preparadas, no eran ignorantes, tenían conocimiento de causa y por esto sabían lo que hacían. Lutero se encuentra ahí en buscar y estudiar, pues con la línea, lo que es el canon judío, y él se va por el canon judío para hacerle competencia al canon católico romano y al canon ortodoxo. Entonces, él acepta solamente lo que la Biblia, vamos a decir, del Antiguo Testamento o los libros del Antiguo Testamento son aceptados por los judíos. Y del Nuevo Testamento, pues no hay duda, todos son aceptados. Eh, para entrar en materia, quiero presentarles este cuadro. Realmente, como la línea protestante siempre nos acusa que la Iglesia Católica es esto, que la Iglesia Católica es otro, ¿sí? La Iglesia Católica no es Roma, no es el Vaticano, ¿sí? Es el conjunto, como ven aquí en el cuadro, todo un conjunto de iglesias denominadas católicas. Nosotros, Europa, digo nosotros como continente, y Europa, pues somos de rito romano o latino. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia la forma Jesús con sus 12 apóstoles y muchos discípulos, ¿sí? Pero solamente 12 apóstoles. Bueno, solamente sobrevivió uno, ¿no? Como ya lo sabemos, la historia de Judas. Entonces, como se fue desarrollando la historia y como se fue desarrollando el proceso de la evangelización, pues tomó diferentes rumbos, tomó diferentes unos, por ejemplo, Mateo se dirigió a Egipto. eh, este, mm, Sabemos que, bueno, Pablo se dirigió a los gentiles y a Roma, Pedro también a Roma. Santiago llegó hasta Hispania, lo que hoy es España, Portugal. Tenemos a este incrédulo, ¿cómo se llama? Ay, se me olvida, mm, Tomás. Tomás, perdón, llega hasta lo que hoy es los límites entre Irak e Irán. Entonces fueron dispersando, predicando. Hay unos que le quieren tomar, llega hasta la India, ¿no? Entonces se fueron los estilos y las formas de ritos de celebrar. Por ejemplo, aquí en Salt Lake tenemos aparte del rito católico latino, tenemos el rito maronita. Aquí está en Taylorsville, para los que viven aquí también, y celebran igual la misa. Igual están en comunión con el Papa, con todo, solamente que ellos tienen superiores diferentes y el ritual es un poco diferente a lo que conocemos nosotros del rito romano. De ahí nace el romano, el caldo, el caldo no es de comer, sino el caldo del área de Caldea, del área de Siria, de toda esa parte, Antioquía, lo que es la parte norte de Siria, lo que hoy es Turquía, los armenios, Constantinopla, lo que hoy es Turquía y Estambul y toda esa área. Entonces, estos son diferentes ritos que todos están en comunión con el Papa, ¿sí? En comunión con Roma. Y por ejemplo, está el rito de Alejandría de Etíope,
del copto, que es Egipto propiamente dicho. Ah, hay sus diferencias, no, simplemente son formas o rituales de los cuales se fueron desarrollando a lo largo del tiempo. Por eso cuando nos dicen ustedes, la Iglesia Católica, pues la Iglesia Católica no la fundó Jesucristo, pues dime dónde, de cuál rito me estás hablando, ¿no? Entonces, con nuestros hermanos protestantes, ellos siempre van a estar eludiendo a Iglesia Católica como a Roma o como al Vaticano. Entonces, así que la Iglesia Católica, como vemos, es la mayoría o la más grande de rito romano, porque precisamente se dio la forma de celebrar la liturgia en Roma y no diferencia una de otra, muy poco, pero la esencia está en todas. Entonces, Europa, América, como en Latinoamérica, América como continente, pues pertenecemos al rito romano. ¿Dónde entran nuestros hermanos protestantes, luteranos, calvinistas, evangelistas, pentecostales y todos ellos? Pues entran dentro del rito romano, dentro del rito latino. O sea que si se están escapando de la Iglesia Católica, pues están dentro de ella, aunque por las orillitas, ¿no? Aunque, pero no están fuera. Es como cuando tenemos un hijo es bien obediente, buena gente, bien servicial, y tenemos uno rebelde, que anda a veces hasta de vago. Pues estos son nuestros hermanos que andan de vagos fuera del rito. Entonces, cuando nos acusan, es que usted, no, yo soy cristiano, no, al contrario, nos han robado todo eso. Dice, yo soy cristiano. Y generalmente dicen cristiano, pues evangélico, pentecostal, y etcétera, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, ¿tú qué eres? Yo soy cristiano de rito romano o de rito católico, ¿sí? Entonces, en otras palabras, en nuestras iglesias aquí, donde cada quien vive en su zona, su lugar, su ciudad, tendría que decir Iglesia Católica de rito romano en Utah, en California, en etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a los anglicanos inclusive entran, pero hay una diferencia entre los grupos, obviamente, grupos de protestantes. Los hay por el hecho de que creo que solamente la línea anglicana, luterana, están investigando todavía, pero tienen la sucesión apostólica, es decir, que ordenaron un obispo ordenó otro obispo, y ese obispo ordenó sacerdotes y tienen la sucesión apostólica. Entonces, de una manera u otra, pertenecen al rito romano. Eh, ¿Queda claro este cuadro? ¿Queda claro no los quiero confundir, no quiero tampoco que se me confundan. Dijo de la iglesia de los anglicanos y luego dijo luterana, anglicanos, luterana, Sí, están en la sucesión apostólica. hasta algunos de la anglicana tienen la sucesión apostólica, no todos. Ok, Y los antiguos de luteranos tenían la sucesión apostólica, ok. porque ellos ordenaron obispos. Ahora ya la han perdido y como que quieren hacerlos regresar, ¿no? Nuevamente. Por eso, un poco, a menos yo me sentí molesto porque hace unas semanas, en abril, le dieron autorización a anglicanos para que celebraran misa en la Basílica de Letrán, ¿no? De San Juan de Letrán, en Roma. Es como la iglesia más antigua, la iglesia del Papa, ¿sí? Entonces, ¿por qué le autorizaron? Por lo que haya sido, pero porque tienen sucesión apostólica. Mm, Solamente que el jefe no es el Papa, el jefe, bueno, pues ahorita es el rey Carlos, antes era la reina Isabel, cuando vivía, ¿no? Entonces, también fue, lo sabemos por la historia, de Enrique VIII, por el hecho de que el Papa no aceptó que su separación con Catalina de Aragón, y más que nada porque no le daba varones, él quería varón para que le sucedieran en el trono, y se volvía a casar, y como Roma le negó, y
y él negaba que Ana Catalina de Aragón fuera virgen en el momento del matrimonio. Entonces, en un momento dado, Ana Catalina sale a juicio y emite que efectivamente ella es virgen y llega al virgen como tal. ¿Por qué? Porque Ana Catalina está, mm, ay, se me fue la otra vez. Este, eh, Ay, se me olvidó otra vez. Este, bueno, ella fue esposa del hermano de Enrique VIII, ¿sí? Catalina de Aragón, no Ana Catalina, sino Catalina de Aragón fue esposa del hermano mayor de Enrique VIII. Pero este sufrió un accidente, una enfermedad también, y murió muy temprano. Prácticamente se casaron casi en el lecho de muerte. Pero como el padre rey, no quería que el trono pasara a España, a Aragón, España, porque de lo contrario, pues iba a quedar como reina, la reina difunta iba a quedar como reina absoluta de Inglaterra, y eso pues como que no quedaba bien. Entonces el padre de Enrique VIII los hizo casar para que hubiera un rey de Inglaterra y no se unificaran el reino de Aragón o de España con Inglaterra. ¿Estamos? Entonces, para que cuando nos pregunten que la Iglesia Católica esto es, no, la Iglesia Católica es grandísima. Ni es el Papa, ni es Roma solamente. Somos parte ahora sí, somos parte pequeña de un pastel muy grande, si lo queremos decir así, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta parte, aquí vamos entrando. Y como vimos la semana pasada, en el concilio de concilios del año 70 después de Jesucristo, en el concilio de Jamnia, es un concilio judío donde condenan a los cristianos, porque ser un grupo, una secta que nace del judaísmo. Y al principio no se llamaban cristianos, como los Hechos de los Apóstoles no lo presentan. Se llamaban los nazarenos. Todavía ahorita en el siglo XXI todavía existe un grupo pequeño en Medio Oriente llamado los nazarenos. Son católicos de rito oriental. Entonces, vimos los dos libros de Macabeos, donde habla del purgatorio, por eso Martín Lutero los elimina y la línea protestante también. El profeta Baruch también lo elimina. El libro de la sabiduría lo elimina. El libro de Tobías también eh, mm, lo elimina. ¿Por qué? Porque no le conviene para su doctrina. El libro de Judith, porque habla de él, es un prototipo de la Virgen María. El libro del Eclesiástico o del Siráside, encuentra escritos hebreos que tienen una vida ascética, es decir, una vida monástica, y el libro de Daniel, que habla de la pureza, prototipo de la Virgen María. Entonces, este es el cuadro más o menos que vimos a la semana pasada, el cual los diferentes cánones. O sea, si nos preguntan o nos dicen, no, es que ustedes los católicos, ¿de qué me estás diciendo? ¿De qué me estás hablando? Porque los católicos son muchísimos, millones, ¿no? No solamente el número, sino en este núcleo de grupo de iglesias. Y, y, y de esta manera podemos vernos que dice, generalmente nos acusan, es que la Iglesia Católica la fundó Constantino, ¿no? Sí, generalmente eso nos acusan, nos dicen, ¿no? Constantino nace en el año 272 después de la era cristiana. O sea, muy lejos, 272 años después de que muriera Cristo. O sea, muy lejos de la realidad. Y para rematar y para ponerlos en conflicto a ellos, podemos decir, ¿de qué Constantino me estás diciendo? Porque hubo 11 Constantinos a lo largo de 1000 años, emperadores que gobernaron desde Constantinopla. O sea, hoy Turquía, Estambul concretamente. Entonces son 11 a lo largo, emperadores llamados Constantinos. O si nos dicen, es que Constantino construyó o fundó la Iglesia Católica, ¿de cuál Constantino me estás hablando? Porque fueron 11. Y ahí ya los perdimos, porque ellos nomás se repiten la historia, ¿no?
Cuando yo una vez apliqué eso, la persona que me estaba diciendo eso patinó, pero así como cuando uno se quiere caer, se va uno cayendo y como que no quiere caer, pero siempre se cae, ¿no? Entonces, ahora ya lo saben ustedes. ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Cómo se fue formalizando poco a poco? No fue luego, inmediatamente, recuerden, todo era oral. O sea que la capacidad de memoria y de retención de quien se quedaba ahí, pues como estudiante, de la Biblia, es porque realmente tiene mucha capacidad. Entonces, la tradición y la veracidad de la Biblia. Los concilios se basaron en el siguiente principio para terminar: si el Nuevo Testamento era palabra de Dios, porque a lo largo del tiempo y de los décadas y de los siglos se fueron levantando cartas que ni siquiera eran veracidad, cartas de fulano, cartas de supuesto el apóstol Sutano, para darle autoridad, ¿sí? Para que le hicieran caso, y nacen los apócrifos, es decir, los que no tienen mucho fundamento histórico ni doctrinal. Entonces, ¿en qué se basaron? En que el autor fue un apóstol o tuvo una estrecha relación con el apóstol. Es decir, la comunidad predicada por Juan recibió lo que Juan vio, vivió y escuchó de Jesús. La comunidad que de Mateo va a decir lo que le escuchó a Mateo decir sobre Jesucristo. Entonces, el libro que ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo cristiano, que haya sido aceptado por todos los cristianos, estamos de acuerdo que los 4 evangelios son los evangelios y ahí está todo el contenido. Ahora sí, vamos a decir en resumen, porque al final del cuenta, pues dice, bueno, pues es un resumen de todo lo que vivió, hizo y ahí dijo Jesús. Entonces, porque contiene una doctrina doctrinal y de enseñanza ortodoxa, ¿sí? Una enseñanza continua. El contiene tiene evidencia de alto valor moral y alto nivel espiritual. Así que ningún ningún concilio, perdón, primitivo determinó el contenido del canon propiamente dicho, sino se fue formando hasta el año 1560-70. El Concilio de Trento vuelven como a reafirmar lo que a lo largo de los siglos se venía juntando. ¿Sí? Se venía acumulando de contenido, decir, sí, esto es palabra de Dios, porque lo que hizo el concilio o los padres conciliares y el Papa en Trento ok, se nos viene la reforma protestante, vamos a buscar, vamos a investigar entre nosotros, vamos a descristianizarnos para volver a cristianizarnos, es decir, para saber qué es, sí es nuestro y qué no es nuestro y qué es lo que nos han venido ahora sí, adjudicando que no es nuestro. Es decir, como hacer una limpia y volver a empezar. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Vamos bien? Entonces, ¿tienen preguntas? Luego. Doña Ana, dígame, su micrófono. No, estamos bien. Yo estoy bien. Gracias. Ok. No sé si la señora Orellana, perdón, tiene una pregunta. No, estoy bien, gracias. Aquí voy. Ok. Gracias. Gracias. Entonces, ¿cómo nace el antiguo, en la parte antigua? O sea, en la parte del Antiguo Testamento. Tenemos el origen de la Septuaginta. Hasta antes de la Septuaginta, estamos hablando de como de 200 años antes de Cristo, no había todo un conjunto todavía de libros. Son por palabras, se pasa de voz en voz. ¿Sí? Como sucede en nuestras tradiciones. Yo me acuerdo que mi abuela me decía que así era el pueblo, era la ciudad, así vivía ella, etcétera. Y eso lo pasaban de generación en generación, de boca en boca. Lo empiezan a poner en escrito. Había escritos, pero había bastantes que no sabían ni qué. Entonces, la Septuaginta es una traducción muy primitiva del Antiguo Testamento y es la versión griega del Antiguo Testamento. ¿Por qué griega? Porque antes estaba la versión hebrea o aramea. Entonces,
al ser dispersos, al ser destruidos el templo de Jerusalén por el año 570 por Nabucodonosor, se lleva a todos a mundo a Babilonia y quedan muy poquitos en Tierra Santa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues después pues, logran regresar, vuelven a reconstruir la patria, pero vuelven a ser conquistados por Grecia. Pero ya la gran mayoría de judíos ya no vivía en Jerusalén o en Palestina en aquel entonces, sino que vivía fuera de Jerusalén, fuera de la diáspora. Era lo que conoce la diáspora. Entonces, como 200 años antes de Cristo, ahorita lo vamos a ver, creo que está más enseguida. En el año 285, Ptolomeo II, en Alejandría, Egipto, antes de Cristo, junta a 70 sabios, tanto y obviamente judíos de Jerusalén y judíos fuera de Jerusalén. Todos ellos ya eran conquistados, habían sido conquistados por Alejandro Magno. En Alejandría, la ciudad que fundó Alejandro Magno, propia entre judíos y griegos, por eso es que había mucho griego y mucho judío en esa zona. Entonces se juntan los Septuaginta y todos coinciden en la misma inspiración sobre los mismos textos. Entonces dicen, esto es el Espíritu de Dios que nos ha inspirado. Entonces es la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Y todavía venden versiones todavía, ¿no? Y entonces la Septuaginta fue reconocida por la iglesia naciente, o sea, por los cristianos, o los primeramente llamados los nazarenos, ¿sí? Posteriormente pasó con Pablo a llamarse cristianos. Pero la iglesia primitiva empieza a tomar de ahí, ya no de la línea hebrea, sino de la línea de la Septuaginta, la versión griega. La versión, o sea, los judíos tradicionalistas o conservadores no aceptaron la Septuaginta porque ellos decían, es que esta versión no está escrita, muchos de sus traducciones no están escritas ni en arameo ni en hebreo. Perdón, ni en hebreo ni en arameo. Entonces, por ello es que no aceptan. Pero la versión griega sigue su camino. Y Jesús hace muchas, referencias, y los apóstoles también, a la versión paleohebrea, es decir, a las partes antiguas, a través de la versión de la Septuaginta, o usa textos de la Septuaginta para empezar a hablar. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos en el año Ptolomeo, en Alejandría. Él es el que junta a todos y empiezan a formar lo que es la Septuaginta. Hay documentos formales que lo constituyen, dice la traducción de todo un cuerpo literal hebrea a la griega constituye un esfuerzo único de interpretación perdón, algo moví aquí, que creo que lo borré. Ok. Interpretación de los sentidos, ortografía, morfología, sintaxis, semántica y teología. La iglesia cristiana primitiva adoptó la Septuaginta como escritura sagrada sin reserva alguna. ¿Por qué? Porque era la versión ya más conocida, ¿sí? Entonces, y deja de un lado, o no deja a un lado, la versión hebrea, aramea, que solamente los ortodoxos judíos aceptaban como palabra de Dios. Por ello, es que no es nada, como se dificultoso entender que después de la Septuaginta, la versión griega, viene la versión en latín, la conocida como la Vulgata latina. ¿Sí? Entonces, el proceso duró alrededor 150, en el año 150 antes de Cristo. Entonces, fue un proceso largo. No es de que, aquí ya esta es la versión y listo. No, fue un proceso largo. ¿Por qué? Pues porque Dios inspiraba y nosotros no agarramos la onda. Sí, siempre, y fue madurándose la idea, ¿no? El proceso de traducción culminó a finales en Alejandría de la Septuaginta, ¿no?
de muchos de los libros de Macabeos, como lo vimos la semana pasada, que la parte de estos no lo tiene la versión mm, protestante. Entonces, los evangelistas y los apóstoles siempre acudieron a la versión griega. Pablo, inclusive, acude a la versión griega para decir, esto es palabra de Dios y la verificamos, testificamos como tal. ¿Vamos bien? Estamos en preguntas, respuestas. No hay nada en el chat. No hay nada en el chat. Preguntas tampoco. Entonces, el concilio de Jamnia, en el año 70, después de Cristo, muy cerca ya la destrucción del templo de Jerusalén, en la cual profetizó Jesús, tuvo 3 criterios para decir sus libros que componían el hebreo antiguo, ¿sí? Que hubiera una copia del libro en cuestión, que fuera escrito antes de 300 años antes, que dicha copia estuviera escrita en hebreo o cuando menos en arameo, no en griego, ni la lengua, ni otra cultura invasora. Recuerda, son nacionalistas, ¿sí? Que tuviera un mensaje considerado, inspirado para el pueblo de Dios. Por eso es que ellos se juntaron. Y se juntaron en Yamnia, es el sur de Jerusalén, es donde queda ese poblado. Y se juntaron también para determinar su canon, porque ya se sentían invadidos por el movimiento cristiano, ya tenían que, para el año 70 ya había 40 años de cristianismo, y veían que las nuevas generaciones que se estaban convirtiendo al cristianismo no seguían la versión antigua del Antiguo Testamento, del hebreo, de la Tanaj. Entonces, por eso es de que ellos deciden, vamos a decir, cerrarse y no contemplar más que solamente el hebreo. Después viene la Vulgata Latina con San Jerónimo, siglos después, en el cual el Papa, por inspiración de Dios y según revelaciones privadas, también ¿cómo decir? Como apariciones de los mismos apóstoles a Pablo para que fue cómo tradujera la, la Septuaginta y los nuevos, el Nuevo Testamento hacia la versión en latín. ¿Por qué tanta traducción de un lado para otro? Porque era conforme el momento histórico también. Es decir, en el momento de los hebreos, pues ellos lo crearon, es su lengua nativa. Pero la mayoría después, cuando pasa al griego, la mayoría de los judíos ya no viven en Jerusalén, bueno, en Judea, en Palestina, sino que la mayoría de judíos están fuera de Jerusalén o de Israel. Entonces ya constituyen la diáspora y en la diáspora no se habla del todo hebreo o arameo, se habla griego. Por eso, las generaciones, los viejos que estaban así como abiertos a este movimiento o esta apertura, dijeron, ¿qué va a pasar con los nuestros, con nuestros hijos, con nuestras generaciones, si no saben hebreo, si no saben arameo? Pues vamos a tener que hacerle una versión griega, porque el idioma oficial, o sea, universal del Medio Oriente y de parte de Europa, era griego. Entonces, como hoy, la versión comercial es inglés. Y todo el que quiera hacer comercio internacional tiene que saber inglés. Así, aunque sea la one, two, three, pero tiene que saber inglés, ¿no? Entonces, lo mismo entonces. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? Entonces, hay una fuente muy interesante que no se sabe cómo nació, ni cómo salió, ni de dónde salió, pero se le llama la fuente Q. Es decir, ¿por qué fuente Q? Porque es una versión de todos lados que no sabemos quién es o no se sabe quién es el autor. Como sabemos que el autor es Mateo, Lucas, Pablo en las cartas y en los hechos, etc. Entonces, nomás le pusieron la fuente Q, que básicamente se va formando y se calcula que
San Marcos toma ciertos elementos de la fuente Q porque son las palabras, ahora sí, los dichos, las palabras, las formas, lo que hizo, lo que dijo Jesús, pero pasada en versión verbal, no escrita. Entonces, por eso es de que le ponen la fuente Q. Y así es como se va formando lo que es la versión de la fuente Q ya solamente en el Nuevo Testamento, ya no en el Antiguo Testamento. El Viejo Testamento ya está aceptado y usado por los mismos apóstoles y usado por la iglesia primitiva en las diferentes regiones, tanto en Egipto, en Medio Oriente, lo que conocemos hoy como Siria, Turquía, Albania, Rumania, medio Europa del Este y Europa Central, que es Roma. Y también del occidente de Europa, que es en aquel entonces conocida como Hispania, que es España, a Inglaterra también, y a lo que hoy conocemos como las Galias, la Francia, y así sucesivamente. Entonces, esta es lo que es la versión, o sea, tomó tiempo para ir formándose y mucho y demasiado tiempo. Recuerdo, la imprenta no tiene que 500 años aproximadamente, ¿no? Que se creó o se inventó. Y antes era a puño y letra traducir, pasar de un libro a otro porque ya se estaba haciendo, o de un papiro a otro porque ya se estaba haciendo viejo el papiro y se estaba autodestruyendo. Para que se pudiera conservar para las futuras futuras generaciones. Entonces, alguna la fuente Q nos va a dar mucho contenido en cuanto a la búsqueda del Jesús histórico. O sea, ¿por qué el Jesús histórico? Realmente, ¿Jesús existió en la historia? Sí, lo sabemos por fe, y creemos por fe, pero hay elementos que dicen fuera del contexto cristiano que Jesús existió. Es lo que se llama, es lo que busca ahora sí, el movimiento del Jesús histórico aún ahorita en nuestra actualidad. Verdaderamente Jesús existió en la historia y ahí empezamos a ver a Flavio Josefo. Él es un judío que los mismos judíos lo condenan porque no lo condenan a muerte, simplemente no lo rechazan porque siente que los ha traicionado y se convierte en un escritor del emperador en Roma. Y él empieza a escribir la historia de los judíos. Así que si leemos a Flavio Josefo, pareciera que estamos leyendo el Antiguo Testamento. Y él habla de Jesús. Flavio Josefo nace 10 años después de la resurrección de Jesús. Y él habla de Jesús, del movimiento cristiano de Jesús. Y cómo hubo testigos para cuando él escribió de que Jesús realmente existió. Ahora sí, como persona, no fue un invento creado como hay muchos libros que también en la actualidad dicen, no, pues el invento perfecto de la Iglesia Católica fue inventar que Jesús había resucitado. Entonces ya para el año 80 ya está más o menos escrito todo, formulado, pero todavía tiene que pasar por los diferentes filtros para saber si esto que sí y esto no, porque después, en los siglos venideros en el cristianismo, pues empezaron a filtrar muchas versiones y el que traducía ya no lo traducía como originalmente estaba, sino que ya lo traducía como lo entendía, ¿sí? Por ejemplo, a la traducción que hacen creo que es Jeremías o Isaías, cuando habla de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le va por nombre Emanuel, etcétera. Creo que es Isaías. Entonces,
La versión en hebreo es mujer pura. Pasa a la versión de Vulgata Latina como mujer, la virgen. Tenía que ser una doncella virgen. ¿Estamos claros? ¿No hay preguntas, confusiones? ¿Comentarios? Dice que en la traducción era, era griego, era cuando era mujer pura, en la versión griega, La versión hebrea. versión hebrea. Ok, gracias. Versión hebrea. Pasa cuando la traducen al griego, ya la pasa como mujer virgen, o sea, virgen, y obviamente en la Vulgata Latina ya aparecen como la virgen, Como la Virgen. o como virgen, ¿no? Doncella virgen o virgen doncella. Gracias. Entonces, estamos así como viendo lo que es mm, atrás del escenario, por decirlo así, ¿no? De lo que son los textos bíblicos y cómo se formaron y cómo, eh, porque tienen que haber un fundamento histórico. Por ejemplo, tenemos aquí nuestros hermanos mormones, que ellos dicen, ok, existe otro evangelio y tienen lo que el llamado libro de Mormón. Entonces, personalmente yo sí lo he leído ahora sí, de orilla a orilla, y pues para saber, ¿no? Para conocer. Pero si vemos, ok, si tú me lo das como otro evangelio, está bien, no hay problema, pues es tu versión, ¿no? Esto es lo que tú testificas. Pero vamos a los datos históricos. O sea, para que sea realidad algo, tiene que haber datos históricos, aunque hayan sido destruidos a lo largo de los siglos y a lo largo de las guerras. Pero un punto hubo una existencia. Eh, entonces, por ejemplo, ellos ubican el libro de Mormón, lo que es el sur mexicano y norte de Guatemala, ¿no? Lo que son los mayas. Y eso lo ven como coincidencia. Ok, mira, aquí habla de esto, aquí habla de otro. Pero en ningún momento hay un monumento o algo escrito o algún vestigio de que diga, sí, estos son los nefitas y estos son los maronitas, ¿no? De aquí del libro de Mormón. No hay en México ni en Guatemala un escrito que diga. Entonces, no hay fundamento histórico. No puede ser realidad. Otra, a mi punto de análisis, lo he discutido también con amigos mormones míos. Ellos dicen, ok, el Monte Cumora, que es en Nueva York, el estado de Nueva York, que es donde encuentra José Smith las placas y todo eso, donde traducen para sacar el libro de Mormón. Entonces, en nada se parece a la descripción que habla, o sea, la forma que habla ahí del el libro de Mormón, lo que es el Monte Cumora. La descripción que parece dar habla más, o más bien se identifica más como el lado de el pico de Orizaba. Pareciera que estuviera hablando del pico de Orizaba. Y hay mucha distancia entre una y otra. Entonces ellos dicen, no, pues el hermano, los nefitas, los lamanitas, los malos, nosotros, ellos dicen que somos nosotros los hispanos, los morenos. A Nefi, o los descendientes de Nefi, los persiguieron hasta extinguirlos. O sea, ninguna parte del libro de Mormón habla de unas grandes aguas o de unos grandes ríos, conocidos ahora como el río Mississippi. Tuvieron que haberlo cruzado y no habla. Es importante. Son datos importantes para saber, para conocer. ¿Por qué? Porque tiene que haber datos históricos para que esto sea creíble. Y no los habla. O sea, ¿qué va a perseguir tan lejos hasta Nueva York a congelarse? Cuando bastaba que los persiguieran hasta si acaso lo que es ahorita Zacatecas.
por muy lejos. Y era suficiente. Para de Chiapas a Zacatecas, no, pues ya, ¿quién va a saber quién existes, no? Y más en aquel entonces. Entonces no hay fundamento histórico. Entonces hay una distorsión de la verdad o de la realidad. Entonces, ¿por qué podemos ver dentro de los grupos cristianos, los testigos de Jehová y los mormones son considerados cristianos o dentro del grupo denominado o llamado cristiano? Por el hecho de que creen en Jesucristo, que es el Redentor, y el diablo también lo cree, pero que pero exponen a Jesús como un creador, no como Dios. Entonces es como creado del Padre, pero no como Dios, no es parte de la Trinidad. Entonces, al bajar al nivel a Jesús de criatura, pues lo pone al mismo nivel de Lucifer. Entonces, pues deja de ser Dios. Sí, es el Redentor porque fue un hombre que se entregó, etcétera, pero no es Dios. Para los mormones ni para los testigos de Jehová, Jesús es Dios, ni el Hijo de Dios. Sí, es Hijo de Dios por título. Y esta versión que hoy tenemos de testigos de Jehová y de testigos de testigos de Jehová y de mormones, es la versión antigua que en su momento San Agustín combatió, que eran los arrianos. Los arrianos de hace 1600 años son los testigos de Jehová y los mormones de hoy en la actualidad. ¿Sí? Que los arrianos, y de ahí toman su nombre, o las prácticas, ellos niegan que Jesucristo sea Dios. Sí, dicen un ser perfectísimo, que ahora sí se la partió y se la rajó para merecer el nombre el Hijo de Dios, el título del Hijo de Dios. Pero entonces cuando ellos llegan al momento de la crucifixión y dicen, porque Dios no puede morir, entonces Dios le quita el título de Hijo de Dios porque Dios no puede morir. Entonces ya no es Hijo de Dios. O sea, muere como un hombre común y cualquiera. Pero luego después, como por ser tu nombre tan fregón y el Padre tuvo compasión de él, lo resucita para ponerle otra vez Hijo de Dios. O sea, como que hasta uno lo vuelve loco, ¿no? Entonces, por eso, y todos los que les sigan a la misma línea, sigue siendo vamos a ser herejes, porque no ven o aceptan a Jesús como el Dios, sino que está abajo de Padre, al mismo nivel que criatura, pero al mismo nivel que Lucifer, de criatura. ¿Sí no se ha confundido? Entonces, otra de las iglesias actuales que son heréticas es la Iglesia Ortodoxa Rusa. Aunque celebran misa y dicen no sé qué de cosas, el jefe supremo de ellos es ahorita Putin, entonces Lenin, hace 100 años. Entonces, ¿por qué es una iglesia herética? Y tanto en la Virgen de Fátima pide en Rusia que se convierte, conságreme a Rusia, al Sagrado Corazón de María, etcétera, etcétera. Pero los papas hasta la fecha no han obedecido. Desde Pío, que era Pío X, creo, hasta Francisco, no han obedecido. Han hecho oraciones, pero no se ha consagrado a Rusia. Han consagrado ahorita por lo de la guerra en Ucrania y todo eso, pero la Virgen dijo Rusia, no dijo Rusia y otro país, Rusia y porque está en guerra, Rusia no, Rusia, concretamente. ¿Por qué la Iglesia Ortodoxa rusa, no está en comunión con el Papa, porque es una iglesia herética, es decir, su jefe supremo, en este caso, es el que esté de presidente de Rusia, como es Putin. Y dos, porque ellos dicen que el Espíritu Santo no es
vamos a decir, no es de Jesús, no sale de Jesús y del Padre, del amor del Padre y del Hijo, sino que es solamente el Espíritu de Dios, pero no de Jesús. O sea que en otras palabras, no es un ser independiente ni al Padre ni al Hijo, que es solamente como el Espíritu de Dios del Padre que se derraman aquí en la tierra, etcétera, etcétera, para poder guiar a su pueblo. ¿No los confundí? No, entonces esta es la parte que ellos no aceptan en el credo, es como cuando decimos que procede del Padre y del Hijo. Esta es la parte que ellos no aceptan, ¿verdad? Exactamente, sí. O sea, porque, por ejemplo, se formuló como lo tenemos hoy el credo, y otros llaman el credo de los apóstoles, que es la versión, vamos a decir, breve, y el credo normal, largo. Entonces, eso se formuló en el concilio de Constantinopla por el hecho de que, ok, antes las iglesias estaban como separadas, sí medias unificadas, pero eran independientes, no había una cabeza. ¿Sí? No había un líder general como lo tenemos hoy el Papa. Lo había, pero cada quien era independiente. Hay distancias, hay guerras, no había mucha comunicación. ¿Sí? Entonces, a raíz del movimiento de Arrio, o sea, de los arrianos, nace el concilio de Nicea, y entonces dice, vamos a poner como es en estatutos. ¿En qué es lo que creemos? Creo un Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su Hijo, engendrado, pero no creado. O sea, Jesús, el Verbo, no es creado como nosotros, como todos los que somos criatura, sino es engendrado. ¿Cómo se entiende esto? A ver si me puedo explicar, creo que me voy a desviar un poquito del asunto bíblico, pero a ver si puedo explicarme un poquito más al respecto de engendrado, no creado, ¿sí? Todos nos hemos visto en el espejo, ¿correcto? Y vemos nuestras arrugas, los que no tenemos cabellos, y vemos, ¿no?, todas nuestras partes, nuestro rostro, ¿no? O nuestro cuerpo. Pero vamos a centrarnos más en la cara. Si todos vemos en nuestras arrugas, nuestras canas, etcétera, etcétera. Entonces, hagan en cuenta que nosotros, para poder entenderlo, este misterio de la Trinidad, no lo vamos a entender 100%, o sea, pero es una idea para entenderlo mejor. Nosotros nos reflejamos en el espejo y decimos, ese soy yo. Así, pelón, calvo, joven, viejo, adulto, niño, lo que sea. Ese soy yo. Si el espejo nos contestara, nos dijera, ese soy yo. O sea, que el espejo nos contestara, nosotros mismos nos contestaran para decir, ese soy yo. Entonces, por eso, Felipe, cuando le dice Felipe a Jesús, muéstranos al Padre, pues ya tanto nos ha hablado del Padre, tanto nos ha dicho del Padre, pues muéstranos. ¿Qué dice Jesús? El que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. O sea, yo soy el reflejo del Padre. Y así en el espejo vemos nuestro reflejo. Si el espejo nos contestara, nos dijera, ese soy yo. Entonces, engendrar, ¿cómo lo vamos a saber? O sea, el relación al Espíritu Santo, y que es en donde entra la Trinidad. A través de dos aspectos, la luz eléctrica y la luz natural, ¿no?, del día. Cuando vemos al espejo, decimos, ese soy yo, pero ¿cómo va a ser la verificación de que ese soy yo en el espejo? Es a través de la luz, sea eléctrica o sea natural, porque si a oscuras no me puedo ver, no me puedo reflejar en el espejo. Y ese es el Espíritu Santo, es el reflejo de los dos, el amor de los dos, del Padre y del Hijo, reflejado con su propia entidad, es decir, con su propio ser, con su propia identidad personal, pero siendo diferentes al Padre y al Hijo. No sé si me di a entender esto de la Trinidad para, para cuando por ahí se le surge,
puedan entenderlo y hasta explicarlo, ¿no? Esto del espejo. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? Ah, sí, creo que me subí un poquito en ¿Podría por favor otra vez explicarme eso como del reflejo? No le agarré muy bien. Ok, nuevamente, Gracias. nuevamente. Si usted Ujú. se pone frente al espejo, vamos a ir en el baño, se pone al espejo y dice, esa soy yo, ¿correcto? Porque usted se está viendo, conoce, por atrás el espejo se está manifestando en el espejo o reflejando en el espejo en el cual dice, esa soy yo. Ay, mira mis canas, mira mis cejas, mira mi nariz, cómo está, mira mis, qué sé yo, ¿no? Es usted. Pero si ahora vamos a voltear el papel, si el espejo le pudiera contestar a usted, le diría, esa soy yo. Entonces, el Padre se refleja en el Hijo. El Hijo se refleja en el Padre. ¿Cómo se va a reflejar? A través del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo usted va a saber que esa que está en el espejo es usted? Porque es la luz, tanto eléctrico como natural, que donde usted se puede ver reflejado. Si está a oscuras, pues no se va a poder ver reflejada. ¿Me puede dar a entender, señora Ana? Sí, ahí traté más o menos de entenderle en esa De- parte. Gracias. ok, sí. Bueno, lo repito para que quede recalcado, a ver si ahora sí no entiende mejor. Se pone enfrente al espejo el Padre y se refleja en el espejo, se refleja en el Hijo. Por eso Jesús dice, si me, quien me ve a mí, ve al Padre. O sea, yo soy el reflejo del Padre. ¿Sí? La función del Hijo, del Verbo, era tener cuerpo material y vivir en el espacio con nosotros. ¿Sí? Ese era bueno, sí, su trabajo, su especialidad, no la del Padre. Pero Cristo viene a encarnarse para poderse hacerse visible. Si no se hubiera encargado, no se podía hacer visible. Puede aparecer un ángel, un esto, el otro, pero no se podía hacer visible. No, en otras palabras, no podía morir si era Dios. O sea, solamente se quedaba como verbo. Pero ahora, como hijo, como carne, como Cristo, puede morir porque tiene cuerpo, porque tiene carne, porque tiene esta parte humana, células y todo eso. ¿Sí me entienden? No los meto en confusión. Sí, sí. Gracias. Es como usted lo dijo, el Padre se refleja en el Hijo y el Hijo en el Padre por la luz del Espíritu Santo. O sea, si hubiera oscuridad, no hay reflejo, no nos podemos mirar. El Espíritu Santo es esa luz. Correcto. Esa es la forma más simple que he encontrado para poder explicar de la Trinidad. Sí, porque está un poco difícil, pero sí, le agarré mejor. Ajá, gracias. Ok. Entonces, aunque digan nuestros hermanos protestantes, no la Trinidad no existe porque no está en la Biblia. Como texto, como palabra, no está. Como en el texto y palabra, no está la palabra dinosaurio. Pero existieron. Aquí en Utah tenemos, somos fuimos su casa, ¿no? En hace millones de años. Entonces, por eso, como palabra Trinidad no va a existir en el texto bíblico, en ningún, ni antiguo, ni no nuevo, mucho menos antiguo, ¿no? Pero la manifestación de Dios a través de Jesucristo era ya posible, era ya necesaria, a través de un linaje muy... Es que cada vez que leo así ¿cómo decir? Como decimos nosotros los mexicanos, eh, Dios se la sacó de la manga para podernos salvar, para que no se enterara el diablo, para que no destruyera su obra salvadora. O sea, bien hecho, bien escondido, bien esto, porque voy a adelantar un poco a muchas clases, pero
El demonio, Lucifer, a través de los siglos, desde que fue expulsado del paraíso, siempre vivió con la zozobra de que si esta persona es el Salvador. Y si había un justo, un profeta, lo tentaba, miraba su debilidad. ¿Y por qué? Porque él decía, ok, su argumento decía, Dios se va a encarnar dentro de un rey o dentro del entorno de emperadores y todo eso. ¿Por qué? Porque si Dios es merecedor de todo, lo máximo, la gloria, el esplendor, etcétera, etcétera, pues va a venir así, con gloria y esplendor. Y va a encarnarse, porque ya sabe que se va a encarnar, en una hija de un rey, porque tiene que ser rey. Y resulta que no, una humilde, sencilla mujer llamada María. Él esperaba, bueno, eso es Jerry, estaba escribiendo ese libro, hasta ahorita se llama El Verbo Humanizado, ya casi lo termino, yo creo que para agosto ya sale, pero todavía me faltan, cada vez que encuentro más elementos me emociono más. Entonces, y ponen los escritos ahí, ¿no? Entonces, Lucifer a toda costa quería matar a Jesús. Pero él no se da cuenta, sino cuando sospecha que este es el Hijo de Dios, este es el Verbo encarnado, trata de evitar que no lo maten. Busca la manera de que no lo maten. Porque si lo matan, para él es ruina. Porque sabe que va a resucitar. Y busca la manera. Ahora sí, esto es así como cuando tira una bola de hielo, así que se va haciendo cada vez más grande, mientras más rueda más grande, ya no la pudo detener. O sea, toda su rabia, su esto, no lo pudo detener. Y quiso detenerlo, pero él ya supo que el verbo era, Jesucristo era el verbo cuando muere en la cruz, Jesús. Ahí se dio cuenta, que haber dicho, híjole, qué embarrada, ¿no? Y de las grandes, porque Jesús ahora nos ha arruinado todo. Así, punto. Nos ha quitado todo poder, nos ha quitado todo. Pero todavía existe el mal, porque Dios le permite de una manera u otra. Estamos en el tiempo de prueba. Los ángeles, lo vamos a ver en la próxima semana, los ángeles también tuvieron su tiempo de prueba, como nosotros ahorita aquí, nuestro tiempo de, de, de prueba. Déjenme un poquito compartirles esta parte, lo que vamos a empezar a ver, el principio espiritual, o sea, vamos a empezar a ver el principio de principios, la creación de ángeles, explica el plan de la creación, el universo, el hombre, el misterio de la encarnación, la crucifixión y por qué la rebelión de Lucifer y sus seguidores. No se revela porque no quiero, porque no estoy, porque quiero el trono de Dios. Generalmente esa es una explicación que se nos da, porque Lucifer quería el trono de Dios, no quería el trono de Dios, ni ahora tampoco, porque sabe concretamente que no puede, porque el simple hecho de ser criatura. Entonces, en los textos de los padres de la iglesia, cuando ellas, este es un libro, cuando ellos empiezan a ver hacia el Génesis, empiezan a estudiar los padres de la iglesia, por eso se surge la patrística, San Agustín, San Anselmo, San Crisóstomo, todos ellos. Entonces ellos empiezan a ver dónde empezó todo. Y como el libro de Génesis, en el principio Dios creó al cielo y la tierra, y creó el abismo, muchas veces lo interpretamos que el abismo es el infierno, y no es el infierno. Es la diferencia, no la diferencia, sino la diferencia entre ser Dios y ser criatura. Hay un abismo, ahora sí, un abismo abismal de diferencia entre ser Dios y ser criatura. Y por el hecho de ser criaturas, no teníamos la capacidad
ni aunque Adán y Eva no hubieran pecado, vamos a meternos al mundo de las suposiciones, si Adán y Eva no hubieran pecado, hubieran permanecido en gracia todo el tiempo, hubieran rechazado a Lucifer, no se hubieran comido la manzana, etc., todo eso, hubieran permanecido en gracia, aún así tenían que haber esperado la venida de Jesucristo. Es decir, Jesús iba a venir sí o sí, con pecado o sin pecado del hombre. Iba a venir de todos modos, porque era necesario que entre lo que es Dios y lo que es ser criatura, y hacer una conexión, hacer un puente para que el hombre pudiera acceder a la casa del Padre. O sea, a la gloria, a la salvación, al cielo, como quieran llamarlo. Entonces, Lucifer no estuvo de acuerdo con ellos y los padres de la iglesia lo explican. Dígame, Cristina, como que lo veo con mucha cara de pregunta. No, sí, no, es que había escuchado eso precisamente, pero no sé si esperarnos hasta la otra clase, ¿verdad? Sí, o sea, Había escuchado esto, de que no aceptaba esa parte donde Jesucristo, o sea, este ángel y los que se revelan junto con él, que no aceptó de que Jesús fuera a humillarse de esta manera, siendo Dios, hacerse un hombre, ¿verdad? Y aparte, o sea, esta era como la parte, es lo que había escuchado, es lo que había escuchado. Y Exactamente. también otra, sí. Adelante. No, diga. Usted. Ahora sí, como decimos, primero las mujeres. No, de lo otro era de lo que decía de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que no es aceptada por por los que no son cristianos, pseudocristianos, los testigos de Jehová, los mormones. Hace ya varios años, una señora estaba tan preocupada porque su mamá se estaba yendo con los testigos de Jehová, y entonces me preguntó si alguien podía ir a hablarle, y de pronto pues no encontré a nadie. Yo estuve yendo un tiempo para hablar con ella, y para esto pues tuve que conocer un poquito de los testigos de Jehová para saber pues qué le iba a decir, ¿verdad? Y por qué no. Y fue cuando me di cuenta que ellos no aceptaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y antes pensaba yo, bueno, ellos andan haciendo lo que nosotros no hacemos, y cuando supe esto dije, Dios mío, qué peligro estas personas en la calle.